Feminismo es la idea radical que sostiene que las mujeres somos personas. La violencia de género es aquellas acciones o aquellas omisiones que están encaminadas en contra de las mujeres, ¿no? Por el hecho de ser mujeres. El hombre y el rol del hombre se limita a ciertas cosas y la mujer y el rol de la mujer se limita a ciertas cosas. Pero el problema de todo esto es que además esos roles fueron impuestos también por hombres. ¿Qué es un feminicidio y por qué, como decía Leti al principio, es tan importante separar un feminicidio de un asesinato? Más del 70% de las mujeres en nuestro país han vivido algún tipo de violencia. Es que muchas veces empieza en el nivel 1, nivel 2, nivel 3 y lo minimizas. Les damos la bienvenida a Se Regalan Dudas con una invitada muy especial. Justo le estaba diciendo a la invitada que no soy tan buena para hacer nuevas amigas, pero a ella desde que la conocí vía Twitter. Twitter me ha traído muchas cosas buenas. ¿Tipo? Me ha traído buenos dates, me ha traído... Quería llevarte ahí, pero solita llegaste. Me ha traído uno que otro date, me ha traído buenas amigas también. Me trajo a Pablo Montaño, que luego me llevó a Sofía, que luego me llevó a Mel. Sí. Entonces, sí, la verdad. Es tu medio de información, es tu... No me gustó que Elon lo hubiera comprado, pero bueno, está bien. Hoy vamos a hablar de un tema que quisiera que no tuviéramos que hablar, esa es la verdad. Vamos a hablar sobre violencia de género y todo lo que sucede alrededor de esto y a la violencia que nos enfrentamos las mujeres a diario en un país como México. Sé que nos escucha muchísima gente en Latinoamérica y sé que también es el caso en donde hay más de 10 mujeres asesinadas al día. Entonces, no sé, quisiera que no tuviéramos que hablar de esto y que pudiéramos vivir en un país o en una sociedad, porque no es solo México, lo sé, en una sociedad en la que las mujeres pudiéramos ser libres. Hoy vamos a tratar de explicar desde el principio, por así decirlo, hasta el final, a donde estamos aquí. Hicimos un proyecto con nuestra invitada y le dije a Leti, hay que traerla. Justo estaba viendo la playera de nuestra invitada, para quienes no nos ven por YouTube y solo nos escuchan, pero dice, feminismo es la idea radical que sostiene que las mujeres somos personas. Y a veces a mí lo que me pasa mucho con estas conversaciones es que siento que las personas que no se definen a sí mismas como feministas o las personas que no entienden por qué hablamos de violencia contra la mujer específicamente, por qué hacemos la separación también de un homicidio a un feminicidio, por ejemplo, siempre, por lo menos en mi camino, yo me he topado que las personas que o no entienden o no están de acuerdo o discuten es por falta de información. Yo sé que no debería de ser nuestro deber educar a nadie, lo entiendo, pero las veces que yo me he tomado el tiempo de hacerlo, inmediatamente cuando pones sobre la mesa las ideas más importantes que hay en este tipo de temas y discusiones, no hay nadie que no quiera que las mujeres tengan las mismas oportunidades, no hay nadie que no quiera que las mujeres sean libres, no hay nadie que no quiera que tengamos el mismo acceso, que podamos tener la misma retribución económica, los mismos espacios. Yo pienso mucho ahora que veo, por ejemplo, a mis sobrinas o a niñas, digo, ojalá que no se tengan que enfrentar a los mismos retos, porque sí ha ido evolucionando de cierta manera si comparamos ahorita los derechos, accesos y conversaciones de nuestras abuelas, de nuestras madres y de nosotras, pero si no seguimos empujando, no va a llegar ese momento en el que verdaderamente suceda, ¿no? Entonces, me emociona mucho esta conversación. Hoy nos acompaña Melissa Ayala. Ella es abogada feminista, especialista en derechos humanos y reproductivos. Bienvenida a Se Regalan Dudas. Ay, muchas gracias. La verdad estoy entre emocionada, nerviosa, ya saben, las dos, porque pues la verdad admiro muchísimo la chamba que hacen ustedes dos y ahora con este nuevo proyecto en el que trabajamos juntas, la verdad es que las admiro aún más. La verdad. Ay, eres lo máximo. Gracias, Mel. Lo primero que creo que habría que poner sobre la mesa y entender es qué es la violencia contra la mujer o la violencia de género y por qué es necesario separarla del término violencia en general. Claro, mira, creo que es buenísimo que empecemos con eso porque justo a partir de que tenemos la claridad conceptual es que también podemos arrancar, ¿no? La mayoría de las pláticas que tenemos, ya sea en la sobremesa o en espacios públicos, en espacios de toma de decisión, la violencia de género es aquellas acciones o aquellas omisiones que están encaminadas en contra de las mujeres, ¿no? Por el hecho de ser mujeres. Entonces, puede ser de distintos tipos. Puede ser violencia psicológica, económica, patrimonial, sexual, ¿no? Y esto me parece que es muy importante mencionarlo, porque por supuesto que vivimos en una sociedad en donde
puedes vivir distintos tipos de violencia, ¿no? Pero hablar de violencia de género es muy específico porque lo viven las mujeres, ¿no? Y aquí también creo que es bien importante mencionar que no solamente las mujeres cis, sino también las mujeres trans, que en muchas ocasiones, en estos momentos, desafortunadamente, los feminismos se encuentran teniendo como una división muy fuerte justo de respecto a esto, y me parece que es bien importante que arranquemos diciendo eso, ¿no? O sea, yo soy una feminista trans incluyente, ¿no? Esto quiere decir que yo siempre voy a reconocer la existencia de las mujeres trans como mujeres, entonces me parece que de entrada esa sería como la principal definición de la violencia de género. Y si partimos que la violencia de género es esta violencia hacia las mujeres, ¿por qué sucede? O sea, ¿qué sostiene que haya un cierto tipo de violencia que vaya tan dirigido específicamente a las mujeres, incluyendo a las mujeres trans? Porque por dónde empieza, ¿no? No es como que un día nos despertamos en el 2020 y dijimos, ay, hay violencia contra la mujer. Claro. Siento que nos tendríamos que regresar al principio de los al tiempos. principio de los tiempos casi, a entender todas las formas en las que se nos ha ido oprimiendo, limitando, haciendo a un lado, etcétera. Cuando hablaba de violencia de género lo estaba enfocando mucho con respecto a la violencia hacia las mujeres, pero creo que también hay que decir que los hombres también pueden sufrir violencia de género, ¿no? Y justo voy a responder tu pregunta que haces, Ash. ¿De dónde viene? ¿No? O sea, viene de un sistema en donde está muy establecido qué es una mujer, cómo se debe de ver una mujer, qué es un hombre y cómo debe de actuar, ¿no? Entonces, cuando nos llegamos a salir de esos estereotipos, es que existen estas violencias que tienen como objetivo el que no nos salgamos como de nuestros carriles, ¿no? Entonces, cuando, no sé, un hombre tiene ejerce algún tipo de masculinidad distinta a la masculinidad hegemónica, otros hombres, mujeres pueden ejercer violencia de género precisamente para forzarle a que no se salga de ahí, ¿no? Por ejemplo, hay una teórica feminista muy famosa que dice precisamente que los niños son uno de las principales personas que se ven afectados por el patriarcado, ¿no? Y cuando hablamos de patriarcado, pues nos referimos como a este sistema, ¿no? Este sistema que justo nos dice que tenemos que actuar de cierta forma, porque si no, pues te van a violentar, ¿no? Para obligarte a que actúes como se debe, entre comillas. Entonces, cuando una mujer no actúa dentro de las normas, ejerce más violencia. O sea, yo siento que aunque actúes dentro de la norma en un país como México, o sea, por ejemplo, pienso en mi abuela que siguió las normas, por así decirlo, tuvo hijos, estuvo en casa, siempre, cualquier cosa, también hubo violencia contra ella. Ahora que puedo, por ejemplo, observar su historia, o sea, creo que también le pasa a las mujeres que se quedan también dentro de su rol que le queda. Por ejemplo, yo algo que siempre he notado muchísimo, y ahorita te voy a preguntar sobre como la independencia económica, como que digo, wow, mi abuela nunca tuvo la oportunidad de cualquier tipo de libertad económica, o sea, siempre estuvo ligada a mi abuelo. Entonces ahora pienso y digo, qué violento eso, que ella nunca pudo tomar ninguna decisión por sí ninguna misma. decisión personal de nada, porque mi abuelo tenía el dinero y ella no. Sí, creo que también es bien importante que no únicamente por no salirte de la norma se te va a castigar, ¿no? Sino también hay que recordar que a las mujeres antes se les consideraba, digo, desafortunadamente todavía, como una extensión del hombre, ¿no? Como parte de su propiedad privada. Entonces, si hacemos como un recuento de desde dónde viene el feminismo de los 60s, justo era esta pugna por separar lo privado de lo público, ¿no? Antes se decía como, no, en lo privado no puede meterse nadie, ¿no? En lo privado es esta esfera en donde ni siquiera el gobierno y el Estado podría intervenir. Entonces, cuando revisitamos las historias de nuestras abuelas, recordamos eso, ¿no? Como que se tenía esta idea donde se podía... Lo que pasa en casa se queda en casa, ¿no? Los trapos sucios se lavan en casa, ¿no? Y ahora no, o sea, también en el espacio privado se pueden ejercer violencias y por supuesto que se tienen que meter las instituciones, siempre y cuando, por supuesto, la mujer que está viviendo esta situación así lo desea, también para regularlo, ¿no? Y no porque, no sé, estés casada, seas concubina, madre, se va a seguir permitiendo que vivas violencias, ¿no? A mí algo que yo soy abogada, entonces algo que me choqueaba muchísimo en mis clases de derecho era que antes se permitía, si era violación marital, entonces no había castigo, ¿no? Era como el famoso débito carnal, ¿no? Y es como,
¿cómo es posible? ¿No? O sea, si no había consentimiento por parte de la mujer, no era considerado delito. Y esto no les miento, esto se dejó de hacer en los 90s. O sea, la Suprema Corte lo declaró inconstitucional a principios de los 90s, ¿no? O sea, realmente no ha pasado tanto tiempo. Sí, estábamos ya nacidas nosotras. Sí, nosotras ya habíamos nacido. Claro. Entonces todo empieza como en este acomodo social en el que se considera que el hombre y el rol del hombre se limita a ciertas cosas y la mujer y el rol de la mujer se limita a ciertas cosas. Pero el problema de todo esto es que además esos roles fueron impuestos también por hombres, Claro. ¿no? Entonces el Sí, acceso y es circular, se vuelve algo súper se circular. vuelve algo súper circular. Y por eso me gustaría un poquito, porque siento que la palabra patriarcado últimamente se escucha mucho. Claro. Y me gustaría si nos pudieras explicar como así muy desmenuzadito qué es el patriarcado y por qué lo señalamos tanto. Sí, a ver, o sea, creo que cuando hablamos de patriarcado justo nos referimos a todas estas normas sociales, ¿no? En donde se nos dice que el hombre es superior a la mujer, ¿no? Y no solamente el hombre, sino lo masculino, ¿no? Lo masculino es superior a lo femenino, ¿no? Y todo lo que sea masculino o lo que sea masculino entendiéndose desde esta masculinidad hegemónica es superior a lo femenino, ¿no? Y que por lo tanto merece más derechos, más oportunidades. Creo que esa sería la premisa básica, ¿no? Y que no somos iguales. Entre lo masculino y lo femenino no son iguales y no tendrían por qué serlo. Entonces, me parece que cuando hablamos de patriarcado justo nos referimos a estas normas que señalan esto, ¿no? Que lo masculino es superior a lo femenino, que no son iguales y que precisamente lo que desde los feminismos se busca es erradicar este sistema, ¿no? El reconfigurarlo. ¿Y cómo lo logramos? Aplicando, pues, perspectiva de género en distintos ámbitos, ¿no? Porque actualmente se habla de perspectiva de género mucho, por ejemplo, en el Poder Judicial, pero la perspectiva de género es una herramienta de análisis que se puede emplear no solamente en lo jurídico, ¿no? Sino en lo médico, en la ingeniería, en la arquitectura, en la forma en la que se construyen las ciudades, ¿no? Porque empezando por ahí, los hombres crearon el sistema, ¿no? Pero no cualquier tipo de hombre. Estamos hablando de un hombre blanco, un hombre sin discapacidad, un hombre heterosexual, un hombre muy homogéneo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Cuando en realidad existen tantas identidades que pueden cruzar a una persona, ¿no? Entonces, este tipo de hombre muy específico es el que crea el sistema, ¿no? Pero crea este sistema que se compone de normas sociales, normas jurídicas, algo tan sencillo, cuando por ejemplo vas caminando en la calle, las ciudades no fueron creadas para personas que cuidan, por ejemplo. Si tú tratas de andar con una carriola es prácticamente imposible y vaya, con una silla de ruedas, ¿no? Entonces todo este tipo de cosas son las que constituyen a este sistema patriarcal, ¿no? Hay un colectivo feminista chileno que dice el patriarcado es un juez que nos juzga por nacer, ¿no? A las mujeres. Uh-huh. Pero si lo entendemos de esta forma, el patriarcado es un juez que nos juzga por nacer a todes, Claro. ¿no? En donde te mete una idea de cómo debe ser y si no eres de esta forma, te voy a castigar, ¿no? De una y mil formas. Claro. Fíjate, hace poco leía, no me acuerdo en dónde, y parece algo tan simple y tan sencillo, pero en realidad al final no sé cuántas vidas cobre y tome, ¿no? Cuando alguien te dice como en la medicina, cuando tú llegas a que te hagan un diagnóstico y alguien te dice, es que estos son los síntomas de tal o cual enfermedad, todos los síntomas en la historia de la medicina han estado basados en el cuerpo, la fisionomía y la biología de un hombre. Totalmente, totalmente. Y en el cuerpo de la mujer muchas enfermedades, síntomas, padecimientos se comportan de manera distinta. Hay muchísimas mujeres que han sido mal diagnosticadas simplemente porque los síntomas de los hombres se asumían que eran también Pues para las pasó mujeres. con el COVID, con la vacuna del COVID. Claro. Miles y millones de mujeres dijeron, me vacuné y durante unos meses mi periodo fue irregular y ningún papel hasta como al año hablaba de eso. Y es como, somos el 50% de la población que menstruamos y que estamos diciendo que algo ocurre con nuestro ciclo y de que Pero no solamente la medicina, ¿no? Hay un libro de Carolina Criado Pérez, me parece que se llama Unbiased. Lo apunto para leerlo. No recuerdo bien el nombre, pero justo lo que ella dice es, todo lo que se ha estudiado científicamente, al menos hasta hace relativamente poco, estaba para hombres, ¿no? Pongo el ejemplo de un infarto, ¿no? Los síntomas de un infarto son muy distintos entre un hombre y entre una mujer. Entonces, muchas mujeres pasaban por infartos
y no sabían que lo que estaban viviendo era un infarto porque todos los síntomas... Porque no tenían el brazo izquierdo entumido. Exacto. Porque no claro. Exacto. O, por ejemplo, ¿ubican los dummies, los que se usan para hacer los tests de choques? Sí. Habían más mujeres que morían en accidentes automovilísticos y la gente no entendía por qué. Entonces empezaron a hacer estudios y se determinó que era porque los dummies eran representativos de los hombres, ¿no? Tenían un cuerpo de hombre los dummies. Hasta hace relativamente poco fue que se utilizó también la fisonomía de mujeres al hacer estas pruebas. Y creo que no es nada más ya como tú dices en lo médico. Podríamos irnos... No manches, hasta el diseño. En todo, absolutamente todo. Son cosas tan sutiles, pero yo siempre pienso, estoy segura que hasta no sé hace cuántos años, todos los lugares públicos y las instituciones, no había una sola arquitecta. Porque los baños de las mujeres están diseñados de la misma manera de los baños de los hombres y no tenemos las mismas necesidades las mujeres que los hombres. Pero no me quería ir ahí, me quería ir a... Estaba hablando con un amigo heterosexual que no entendía bien la lucha feminista. Y yo le decía, dime, no en años recientes, no te vayas de los 50 para acá. Regrésate de 1950 hacia atrás y dime o vete a cualquier museo que sea reconocido y celebrado alrededor del mundo y encuéntrame una pintura conocida de una mujer. Háblame de un libro que haya sido publicado con el nombre de una mujer. Una porque filósofa griega. Dime el nombre de una filósofa griega. Porque había libros increíbles de mujeres que tuvieron que utilizar seudónimos, pero son cosas que parecen tan sutiles, pero imagínate que la historia entera que nos contaron fue escrita, hecha, diseñada, armada, organizada por los hombres. Hay algo que se llama violencia epistémica, que también se refiere a quiénes podemos, o sea, quiénes están capacitados, por así decirlo, de producir conocimiento, ¿no? Wow. Y justo, pues narra este tipo de violencia donde a las mujeres no se les permitía crear conocimiento, ¿no? Y también dentro de esta violencia es a quién le puedes creer, ¿no? Entonces, si hilamos la violencia epistémica con el acoso sexual, por ejemplo, podemos entender por qué muchas veces, desafortunadamente, no se le cree a las sobrevivientes de violencia de género, ¿no? Porque seguimos todavía metidos en este tema de la violencia epistémica. Las mujeres no pueden dar sus testimonios sin que sean puestos en duda. Ahorita hablando nomás de lo que decías del arte, tomé un curso con unas amigas tuyas. ¿Cómo se llama la plataforma? Ellas Arte. Ellas Arte. Y leímos un ensayo que es ¿por qué no existen mujeres en el arte? Lo voy a dejar en el newsletter y explica eso. ¿Por qué no existen mujeres en el arte? No es porque mujeres no pinten bien, o sea, es porque literalmente no ha habido el espacio, no ha habido el lugar, no ha habido los... O sea, sí, es una opresión sistémica. Total, pero lo dejo en el newsletter que está buenísimo. Quisiera que explicaras, igual de bien que explicaste el patriarcado, qué es la violencia de género de la que estamos hablando y por qué es tan importante que casi, si no es que todo, se estudie con perspectiva de género. ¿Y qué es eso? ¿Qué es la perspectiva? La perspectiva de género es como si te pusieras unos lentes, ¿no? O sea, imagínate que tienes miopía, como yo, ¿no? Y ves el mundo sin lentes. O sea, ves el mundo sin lentes y te creas una idea de lo que es. Pero de repente llega alguien y te da unas gafas, ¿no? Te da unos lentes y te los pones y dices, estoy viendo cosas que antes no podía ver, ¿no? Básicamente eso es la perspectiva de género, que te permite justo entender disparidades, ¿no? Las disparidades que pueden llegar a existir entre hombres y mujeres, pero disparidades sobre todo de poder, ¿no? Que te permite entender dónde están las asimetrías de poder, ¿no? ¿Me puedes dar un ejemplo? Claro, por ejemplo, un ejemplo muy típico. Una pareja heterosexual, casada, que tú los ves por fuera, ya sabes, tienen 3 hijos, la esposa se dedica a las labores del hogar, el esposo va a trabajar, es el proveedor, una vista bastante estereotípica de un matrimonio, ¿no? Y tú los ves por fuera y dices, la señora está viviendo una muy buena vida, ¿no? El señor está llevando una muy buena vida, deciden separarse, firman el divorcio, llegan ante un juez y el juez dice como, ay, ¿por qué le tendrías que dar una pensión a la señora si ella puede trabajar sin ningún problema, ¿no? Y a la hora, o sea, si un juez, una persona juzgadora, una jueza se pone la perspectiva de género, se pone los lentes, va a decir, a ver, esta mujer estuvo trabajando, sí, porque las labores del hogar son trabajo. ¿En qué momento se le pagó? En ningún momento se le pagó.
¿no? Esta mujer... Sí, ¿cuántos años tuvo que dedicarle al hogar y no pudo estudiar, no pudo acumular experiencia laboral, no Totalmente. pudo... Claro. Entonces, y también se pone a revisarse la historia en el expediente, porque el expediente es básicamente eso, ¿no? Un expediente es básicamente la historia de la vida de unas personas. Entonces, se pone a revisar esto y dice, bueno, no solamente iba por las niñas, no solamente hacía la comida, no solamente esto, sino que también le ayudaba al esposo en el negocio, ¿no? Y a ella nunca se le pagó nada. Y todo lo que creció... Es la historia de millones de mujeres. Y todo lo que creció en ese negocio... ¿Por qué no va a ser parte de ella? Aunque no esté a su nombre. Ese negocio creció en gran parte a que ella estuvo ahí. Pero si tú no te pones los lentes de la perspectiva de género, si tú no la empleas como una herramienta de análisis, no vas a ver todo eso. Wow. ¿Sabes? Y poderoso. Casos así podemos encontrar muchísimos. En todo. ¿No? En todas partes. Y no únicamente... ahí también en casos, por ejemplo, hay un caso de la Suprema Corte relativamente famoso. Eran 2 hermanos, una hermana y un hermano. Habían vivido muchos años juntos, los 2 eran de la tercera edad. Tuvieron una rencilla por un tema de una herencia, algo así. Y ella dice, a mí me deberían de dar más, ¿no? Porque yo soy mujer. Entonces, cuando se aplica la perspectiva de género, dice, realmente aquí no hay disparidad, ¿no? Porque ella no era dependiente de él no era dependiente de ella, estaban en un plano de relativa igualdad, ¿no? Y dices, bueno, aquí pues realmente no le tocaría a ella más de lo que le tocaría a él, ¿no? Okay. Entonces, justo este tipo el aplicar la perspectiva de género de manera adecuada también nos permite encontrar este tipo de cosas. Yeah. Y un ejemplo muy claro también de cómo también a veces dentro de las propias normas que parecen beneficiar a las mujeres, si aplicas la perspectiva de género te das cuenta que no, es algo que pasaba en la ley de la seguridad social hace relativamente poco. En la ley del de seguridad social se señalaba que únicamente los hombres viudos o divorciados podían acceder a las estancias infantiles, ¿no? Las mujeres trabajadoras podían a cualquiera, ¿no? Pero los hombres únicamente ellos podían tener acceso, sus hijos podían tener acceso a esto si ellos tenían la guardia y custodia completa, o sea, fueran viudos o divorciados. Entonces tú dirías, bueno, es una acción afirmativa, ¿no? O sea, las mujeres van a poder llevar a sus estancias a sus niñas a las estancias infantiles, pero cuando te paras un momento y justo aplicas la perspectiva de género, te das cuenta que hay un estereotipo de género ahí súper metido, ¿no? Que si tú eres hombre, va a haber alguien en tu casa dispuesta a cuidar a las niñas, claro. ¿no? Entonces, y además hay que tomar en cuenta que muchas de las mujeres están en el sector informal, ¿no? Entonces, pues no, los hombres no podían tener acceso a esto justo por esta idea preconcebida de que las mujeres eran las que tienen que ejercer las labores de cuidado. Entonces, pues si tú eres un hombre, a menos de que se te haya muerto la esposa, la mamá, porque también es eso, ¿no? Muchas veces las abuelas son quienes ejercen las labores de cuidado. Entonces, a menos de que se te haya muerto tu abuela, bueno, la mamá, que es la abuela de las niñas, la esposa, bueno, o te hayas súper divorciado y hayas acabado súper mal y tú hayas tenido la guardia y custodia de las niñas, solo ahí, bueno, te doy el beneficio de la estancia infantil, ¿no? Yeah. Pero esto se logra justo a través de la perspectiva de género. Acabamos de hacer un proyecto, las 3, con las mujeres más increíbles y ha sido para mí el proyecto que más me ha marcado en mi vida. El otro día le estaba diciendo a Leti que si todo lo que hemos tenido que hacer y podido hacer con el privilegio enorme que ha venido con este podcast, lo puedo aplicar para hacer proyectos como el que hicimos, todo vale la pena. Le dije, voy de tour 300 veces, no me importa si puedo usar esos recursos para crear el podcast que hicimos de 10 mujeres, que lo hicimos con Alma Delia Murillo y Daniela Arrea, que cuenta la vida de estas 10 mujeres alrededor de México, de todo tipo de estrato social, de todo tipo de edad, que fueron asesinadas por feminicidio. Y no creo que haya aprendido más en el último año que con este proyecto. O sea, realmente me educaron las personas con las que trabajamos y también todo la estudiada que le dimos, y me encantaría hablar de eso, de qué es un feminicidio y por qué, como decía Leti al principio, es tan importante separar un feminicidio de un asesinato. Claro, mira, un feminicidio es el asesinato de una mujer por razones de género, ¿no? Cuando hablamos de razones de género nos referimos al hecho de que se le mató por ser mujer, ¿no? Y existen dentro del, como ustedes saben, en México somos un país en donde la materia penal, cada estado determina
cómo se entiende los delitos, ¿no? Y en feminicidio pues no es la excepción, ¿no? Pero a grandes rasgos las razones de género es eso, te mataron por ser mujer y se te mató de cierta forma de manera muy específica, ¿no? Por ejemplo, hubo abuso sexual o agresiones sexuales, el cadáver lo dejaron en la vía pública, distintas razones que están señaladas en los códigos penales, pero es muy importante como dejarlo así, ¿no? Es un asesinato donde se mata a las mujeres por ser mujeres, ¿no? Entonces creo que nombrarlo como tal es muy importante, porque si no, no se entiende bien la problemática. También el que se cuente estadísticamente como tal me parece que es bien importante, ¿no? Porque hasta que no tenemos datos en donde podemos realmente visibilizar el tamaño del problema, no nos vamos a dar cuenta de lo que está pasando, ¿no? O sea, están matando a las niñas y a las mujeres por ser mujeres, ¿no? Y eso a mí me parece... Y de una forma brutal. Brutal, espeluznante. Tú lees a Mariana Enríquez y piensas que es terror, ¿no? Y luego lees las noticias y dices, güey, es lo mismo. O sea, nos está pasando... Se queda corta, güey. La ficción se queda corta, ¿no? Y creo que eso es súper doloroso. Entender que estamos en un país en donde a las mujeres se les mata por ser mujeres, ¿no? Y creo que el feminicidio es la expresión más extrema, ¿no? De la violencia de género, pero digo, esto nosotras lo hemos platicado. Existe este violentómetro, ¿no? Que empieza con cositas, estas microviolencias, ¿no? Justo Estas violencias mi cotidianas, ¿no? Que son el chiste entre comillas, ¿no? El comentario disque gracioso, que no lo es, ¿no? Y que te está demeritando por ser mujer, ¿sabes? Y que después esto se puede elevar a que te esté revisando el celular, ¿no? O que te diga con quién te puedes juntar y con quiénes no. Esta amiga no me gusta porque te mete ideas feministas, ¿no? O ese corte de pelo te queda fatal, ¿no? Entonces, todas esas cosas son violencia, ¿no? Y las tenemos tan normalizadas que a veces ni las vemos. Culturalmente están normalizadas. Están súper normalizadas. En películas, en canciones, en comentarios. Sí, y me parece que es bien importante, si hablamos de violencia de género, si hablamos de feminicidio, tenemos que entender que esta es la expresión más extrema de la violencia. Pero que camina un camino, que eso es lo que yo he entendido con 10 mujeres, que hay un camino que se recorre y que es, o sea, no, como que yo decía, algo va a haber en estos 10 casos de mujeres que son similares, ¿no? Van a tener alguna relación, y es como, no, sucede en todos lados. O sea, para todas, nadie está segura. Y en su propia casa, Y eso es lo más duro. No está especialmente en la casa. propia casa. No sé si conocen esta encuesta que hace el INEGI, que se llama ENDIRE, la Encuesta Nacional de Relaciones en el Hogar. Hicieron la más reciente en el 2021 y relataba que más del 70% de las mujeres en nuestro país han vivido algún tipo de violencia. O sea, más del 70%. Yo lo que creo que pasa mucho en este termómetro, en los episodios que hemos tenido de violencia, es que muchas veces empieza en el nivel 1, nivel 2, nivel 3 y lo minimizas. Claro. Y generalmente cuando ya llega un punto en el que ya deberías de tomar alguna acción, como que muchas veces no se sabe cuál es ese momento, en qué momento tengo que salirme de esa relación, pedir ayuda, cómo pido ayuda, si quiero denunciar, cómo denuncio, por dónde empiezo. No. Claro. Y, por ejemplo, si mi güey me está empezando a checar el celular o me está empezando a decir, no me cae bien ese amigo tuyo, o se te ve muy corta esa falda, ese es el momento en el que yo termino una relación de manera tajante, como que siento que muchas líneas están desdibujadas y no sabemos en qué momento actuar. Y quiero agregar también a veces cuando sucede la violencia y este violentómetro, y no es dentro de una relación de pareja. Por ejemplo, ¿qué cosas puedo denunciar en mi trabajo, comentarios? O sea, como que yo a veces tengo esta impresión y me pasa a mí de que sí puede ser, que sí puedo tomar acciones legales. Por ejemplo, las fotos íntimas o de desnudos que se filtran y demás, antes pues nadie sabía qué hacer. Ahora sé que se ha habido muchísimas información de la ley Olimpia, pero, como dice Leti, ¿dónde tomo acción o dónde no? O sea, creo que hay que recordar que no siempre las violencias que ocurren las tienes que denunciar ante un ministerio público, ¿no? No siempre tenemos que recurrir al derecho penal. Vaya, yo diría que el derecho penal debería de ser siempre la última ratio, ¿no? Como lo último que utilices.
Ahora, si vives violencias dentro de tu espacio laboral, todos los centros de trabajo tienen la obligación de contar con esto con base en la Ley Federal de Trabajo, ¿no? O sea, no me lo estoy sacando así de yo porque creo que es como debe Es ser. una buena idea. No, o sea, ya dice que en la Ley Federal de Trabajo que tienes que contar, tú como empleador tienes la obligación de tener un protocolo para evitar la violencia de género, pero de manera muy específica el acoso y el hostigamiento sexual. Y esto implica que se tiene que prevenir, pero también se tendría que tener mecanismos para sancionarlo, ¿no? Entonces, yo algo que siempre digo es, en el momento en el que tú te sientes incómoda, en cualquier tipo de relación, ya sea de relación de trabajo, relación personal, relación de amistad, lo que sea, en el momento en el que tú dices, esto no me vibra, esto no me está gustando, es un buen momento para, si crees que puedes confrontar a la persona que te está diciendo esto, hacerlo, ¿no? Y si esto sigue ocurriendo, siempre es lo mejor el presentar una queja, hablar con la persona que está encargada justo de evitar que este tipo de cosas ocurran. Si es tu pareja. Existe una asociación, bueno, un grupo que se llama Soy Violeta, ¿no? Que es un chatbot. Básicamente es una, pues, como inteligencia artificial en donde tú estás platicando con alguien, ¿no? O sea, con este robot, ¿no? Y tú le estás platicando como justo lo que estás viviendo y ella te va diciendo cómo te sientes con esto, bla, bla, bla. Y justo está entrenada para que en el momento en el que detecta que algo no está bien, te dirige con especialistas en psicología, ¿no? Entonces me parece que este tipo de herramientas también son muy necesarias. Ok. Ahora, cuando hay algo que se tiene que denunciar, ¿no? O sea, por ejemplo, vives un abuso sexual, quieres denunciar, que también hay que recordar que siempre se pone a la persona que vive violencia en el centro. Si yo no quiero denunciar, yo no denuncio, yo no tengo la obligación de denunciar. Es un derecho, el denunciar es un derecho. Y si yo lo quiero ejercer está súper bien, y si yo no lo quiero ejercer, nadie me tiene por qué recriminar esto, ¿no? Pero yo elijo denunciar. Existe una organización que se llama Impunidad Cero, que tiene una página que se llama denuncia.org, ¿no? Y ahí te van llevando de la mano desde encuentra tu ministerio público, lo que tienes que saber antes de presentarte en el ministerio público, lo que tienes que anotar cuando estás presentando tu declaración y lo que tienes que saber después, ¿no? Entonces, no hay que inventar el hilo negro, ¿no? O sea, ya hay organizaciones expertas que se han dedicado a esto, que le han metido recursos. Que conocen el sistema. Que conocen el sistema penal. Vaya, yo soy abogada y lo penal lo he ido aprendiendo los últimos 2-3 años, ¿sabes? Entonces también creo que... es complejísimo. Es complejísimo. Y digo, ahorita hablabas de abuso sexual, pero si son amenazas, si son... ¿Qué es denunciable, qué no es denunciable? También las amenazas, por supuesto. Existen cosas que se llaman órdenes de protección y medidas cautelares que también se pueden solicitar, ¿no? Si tú estás en una situación en donde las autoridades tienen la sospecha de que puedes estar en peligro o tú las solicitas, se te tienen que dar, ¿no? Y que son medidas que van desde que la persona que te está acosando, que te está generando este tipo de acciones violentas, no puedan acercarse a tu casa, por ejemplo, que no puedan estar en el mismo lugar en el que tú estás, o vaya, se te pueda también referir a refugios, ¿no? Y las autoridades están obligadas, tanto por el Código Penal como por la Ley General de Acceso de Vida Libre de Violencia de las mujeres, a ofrecértelas, ¿no? Y a dártelas. También existe una organización que se llama X, Justicia para las Mujeres, que precisamente tiene una guía para que los jueces sepan cómo emitir estas medidas de protección, ¿no? Estas órdenes de protección. Y si soy una persona que está acompañando o que ve que, por ejemplo, mi hermana está viviendo algún tipo de violencia, algún abuso, quisiera como saber qué puedo hacer yo siendo la tercera persona en esta situación y cómo puedo ayudar. Yo creo que siempre hay que reconocer que las mujeres, las personas que viven violencia son sujetas de derechos, ¿no? Y que muchas veces nosotras no vamos a entender el contexto, ¿no? Entonces siempre hay que decir, no estás sola, ¿no? O sea, existe esta información, yo te apoyo en lo que tú decidas, pero no estás sola, ¿no? Y realmente sentirlo, ¿sabes? Porque siento que muchas veces es muy fácil decirlo, pero en el momento en el que la persona necesita ayuda, se queda sola. Entonces, el realmente estar ahí para una persona cuando está viviendo violencia, yo creo que eso lo es todo. Y el ofrecerle el apoyo, ¿no? Porque existen distintos tipos de apoyo. No sé, si estás viendo que alguien está viviendo violencia, tú le puedes decir, fíjate, conozco esta organización feminista que da apoyo psicológico, si necesitas, yo te puedo pagar la terapia, o sea, no hay ningún problema. Porque recordemos que la violencia económica y la violencia patrimonial existe.
cómo una mujer que está viviendo violencia va a poder salir y acceder a una consulta psiquiátrica o psicológica privada, ¿no? Cuando sabemos que las psicólogas, los psicólogos en servicio público atienden muchísima gente y te dan 20 minutos, cuando mucho. Sí, te ¿no? tratan, es tan revictimizante a veces el proceso. En muchas ocasiones también es revictimizante, pero también si lo vemos desde un punto estructural, ven a tantas personas y tienen tan poco tiempo que ese es un ejemplo de algo que se podría hacer, ¿no? De ser ese apoyo para esa persona que lo necesita. Ok. Quiero nomás regresarme un segundo a lo de la denuncia. ¿Hasta cuándo puedo denunciar si hubo abuso sexual? ¿Cuánto tiempo tengo? Depende del tipo, o sea, del estado en el que estés. Son delitos que prescriben. Esto quiere ¿Qué decir significa? que no se puede, o sea, si tú viviste abuso sexual hace 20 años, por ejemplo, no procedería la denuncia, ¿no? Pero depende mucho del ¿Por estado qué en no el que estás. procedería? Porque justo son las reglas procesales, ¿no? Para que haya como un periodo en donde se pueda justo iniciar todo el proceso de investigación, de recabación de pruebas. Meli, regresándonos un poco a la violencia, pero un poco me gustaría hablar de la violencia psicológica, de la violencia emocional, sobre todo cuando es más difícil de detectar, porque es casi tan sutil que cuando no tienes la información a veces ni siquiera la notas. Nosotras siento que con esta plataforma y con la información y con lo que a veces leemos, entendemos que es violencia y que no. Pero hace unos años yo no lo sabía y ahorita que observo algunas relaciones, pues hubo violencia en mis relaciones y yo nunca me di cuenta. Entonces, Nomás quiero preguntarte, ¿te diste cuenta ya que tenías la información o mientras estabas ahí sentías? no, cuando vi el violentómetro y dije, que me hagan la ley del hielo es violencia. Que me quieran controlar tal Tu cosa es auto. violencia. Que quieran ver mis mensajes y esté checando mi celular es violencia. Ahí me di cuenta. Entonces, me gustaría un poquito como hablar de esa violencia, de la psicológica, de la emocional, cómo se siente, cómo saber si estoy en una relación violenta y hay manera de arreglar, trabajar, solucionar algo hasta cierto punto o la recomendación es al primer checada de celular, al primer vámonos. Uf. Está complicada la Sí, está pregunta. complicada. A ver, la violencia psicológica, la violencia emocional es aquella en donde no hay golpes, por ejemplo, ¿no? Pero sí hay una afectación a tu salud mental. A tu No, autoestima. exacto. Cuando, por ejemplo, esta persona te dice, oye, qué fea te ves, ¿no? O por qué últimamente ya no te arreglas, ¿no? O ese tipo de comentarios. O Todo te el... sale mal, no sirves Exacto, para no, nada. exacto, no sirves para nada, antes eras así y ahora eres asá, ¿no? Cosas por el estilo que justo tienen como objetivo el demeritarte, como el irte quitando como cachitos de quién eres, el ir afectando pues, tu salud mental, ¿no? Tu salud psicológica. Hay que entender que la salud no es únicamente estar sano, ¿no? Libre de enfermedades, sino que también es un tema integral, es también tu salud emocional, tu salud mental. Y en el momento en el que están existiendo estas acciones o estas omisiones, ¿no? Que tienen como objetivo justo afectar esta salud mental, ahí es donde ya empezamos a hablar de violencia, ¿no? Cuando te empieza a dar miedo, por ejemplo, llegar tarde a tu casa, ¿no? Cuando ese tipo de cosas pasan, dices como, aquí hay algo mal. Voy a hacer un ejemplo muy burdo, ¿no? Muy tonto, pero se te quemó el sándwich, ¿no? Y te lo avienta. Es como, güey, ni siquiera un pinche sándwich puedes hacer bien. Ese tipo de cosas que a lo mejor no te quemó, no te pegó el plato, nada, pero el Cada que día. exista esto ya es violencia, ¿no? Y, a ver, a mí no me toca decirle a cada persona qué hacer, ¿no? Entonces, Claro, ni cuándo irse. ni cuándo irse, ni cuándo quedarse. Pero en el momento en donde tú estás en una relación en donde no se te permite brillar, ahí es el momento en el que tú puedes decir, ¿sabes qué? No me merezco esto, no debería de estar aquí. Pero creo que es una decisión bien personal y es una decisión también muy compleja. Me gustaría ver si tú nos puedes ayudar a entender por qué una simple broma, un simple meme, un simple comentario Un meme en el chat familiar. que quieren hacer parecer como que no significa nada, es el principio de todo lo que estamos hablando. Como que a veces me cuesta trabajo a mí explicarle a la gente que, y ya estoy muy enojada yo en este tema,
Y me cuesta trabajo explicar por qué todo importa, por qué no hay una cosa micro, porque todas esas cosas micro participan en la problemática en la que hoy nos encontramos. Yo siempre que pasan ese tipo de cosas, les pregunto por qué lo compartes, ¿no? Y es porque es chistoso. Bueno, pero ¿por qué es chistoso? ¿No? Pues porque esto. Bueno, pero ¿por qué esto sería chistoso? Deconstruirse es pesado. Sí. Es pesado, es incómodo, es doloroso. Y a veces a veces uno no quisiera, ¿sabes? Yo a veces digo, ¿por qué soy feminista? ¿Sabes? O sea, ya no puedo ver las películas que antes me encantaban, porque ahora las veo y es como, güey, no quiero que mi hija vea esto. No. Y antes me atacaba de la risa. Deconstruirse y el entender y el cuestionarte cuesta, ¿no? Y a veces hay que entender también que hay gente que no quiere hacerlo, pero también creo que es bien importante el enseñar o el compartirles nuestro conocimiento, lo que hemos aprendido, nuestras experiencias. Y estos memes que sí son violentos, estos memes que sí nos demeritan, sí es importante decirles como, sí te das cuenta de que el trasfondo de este meme o el trasfondo de este comentario implica que yo por ser mujer no podría acceder a este tipo de cosas, o que tu hija por ser mujer. Me choca a mí este comentario de si fuera tu mamá, si fuera tu hija, pero en muchas ocasiones siento que es la única forma de que agarren la onda, ¿sabes? Decir como, güey, entonces me estás diciendo que tu hija no puede porque es mujer, ¿no? Y ahí obviamente decir, no, ¿cómo crees? Entonces, piensa si tu hija viera esto, si te gustaría, ¿no? Y es cañón lo que dices, porque mi hermano y yo tenemos muchísimas conversaciones de este tipo y como que en los últimos años yo he tratado de explicar, y porque quiero, me queda claro que no nos toca y demás, pero yo quiero que mi hermano entienda también. Y muchas veces cuando me he sentado con él y todo y platicamos, realmente, genuinamente, él voltea y me dice que nunca había visto, nunca me había dado cuenta, no sabía que vives esto. O sea, como que a veces él y su esposa estamos platicando y le digo y voltea y yo lo veo que dice, ¿cómo? ¿Ustedes sienten eso? Es difícil encontrar este baile entre no me toca educarte y tú te tienes que deconstruir, porque yo volteo a ver a las mujeres de alrededor de mí que han estudiado, híjole, las que trabajan con nosotros, que viven estudiando estos temas, que piden, que leen y todo, que digo como esa chamba también le toca a los hombres, pero es a veces difícil encontrar ese baile en el que no quiero estar todo el día educando a mi hermano o a los hombres muy cercanos que tengo y quiero y amo, y decir, a veces no encuentro otra forma en el que él pueda entender cómo se ve la vida desde este lugar. Y a veces también es que quieran entenderlo, ¿sabes? O sea, porque creo que ese es como el primer paso, ¿no? Que realmente estén abiertos a entenderlo. Gracias, Mel, por acompañarnos. Les vamos a dejar todos los recursos porque hay cientos de organizaciones. Si tú estás sufriendo de violencia, si necesitas ayuda legal, si necesitas ayuda psicológica, si quieres saber cómo apoyar a alguien, si quieres consultar a Mel, lo que sea. Hay un chorro de recursos y todos se los vamos a dejar en sergalandudas.com/ayuda. Y les dejamos toda la info de Mel en nuestro newsletter. Si no están suscritos o suscritas, se los recomendamos. Es increíble. Todas las semanas mandamos libros, artículos, recomendamos un chorro de cosas y viene toda la información de nuestros invitados ahí. También les pedimos que recomienden libros, los libros que se hablaron aquí, los chats que dijiste, de todo. Voy a asegurarme de que todos estén ahí. En serregalandudas.com/suscríbete. Si esta es tu primera vez que te suscribes, viene un link para que puedas accesar a todos los newsletters de todos los 300 y millones de episodios que hay en este podcast. Gracias, Mel, por venir y nos vemos el próximo martes o jueves. Gracias. Bye.